Hola gente, bienvenidos una vez más a este podcast Sentencias Emblemáticas, el podcast en donde hablamos acerca de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad supera a la ficción. El día de hoy no es la excepción porque traemos un nuevo episodio y muy bueno, de la mano de nuestro gran amigo Francisco Robles, que siempre está a la orden para platicarnos acerca de estos asuntos, de estos casos reales y que muestran muchas cosas que nos esperamos de una realidad. La madre, guau. Ya cambiaste el inicio del podcast, pero qué chingón, la neta, bienvenidos. Me encantan tus formas de presentar porque siempre te digo, di esto y esto, y dices lo que se te dé la gana. Pero para eso estamos aquí, porque la neta, de todas maneras, el que se la pasa hable y hable soy yo, güey, así que lo que tú digas está chingón. Exacto. Un saludo para todos los que nos escuchan, sobre todo de las plataformas digitales ajenas a YouTube, porque luego dicen que nos olvidamos de ellos, ya han reclamado, Andrés. Pues para no olvidarnos de ustedes, vénganse a YouTube también. La neta, no hay bronca, donde nos escuchen, gracias. Spotify, iVoox, ya saben, siempre vamos a tener un nuevo episodio para ustedes cada 15 días por ahí. Y qué chingón que digas que es un episodio buenísimo, aunque no sepas de lo que vamos a hablar. Pero la neta, gracias por la confianza, Andrés. Y no sé si te parece, pero pues vamos a darle de una vez, porque la gente también nos ha regañado porque dice que tardamos mucho en iniciar. Así que, pues a ver, es nuestro podcast también, los angachos, tenemos que saludar y así. Nos estamos viendo después de un mes, tenemos que platicar poquito. Eso, exactamente. Luego Andrés llega y quiere grabar inmediatamente, así que de verdad nos saludamos aquí cuando comenzamos a grabar. Sí. En fin, ¿le damos? Arre, pues le damos. Andrés, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vivieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, pues por eso es Guerra Mundial, incluidas por supuesto todas las grandes potencias, las cuales se dividieron en dos grandes alianzas militares. Unas se llamaban los aliados y las otras eran las potencias del eje. Sin duda, se trata de la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que las grandes naciones destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando toda la distinción que existía, Andrés, entre recursos civiles y recursos militares. O sea, fue una guerrota, pues. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, Andrés, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. Dicho así, no suena mucho, pero en ese momento esa cantidad representaba el 2.5% de la población total mundial. Será chingo de gente. Y dejando para la posteridad, Andrés, decenas de casos curiosos y sentencias históricas que, por supuesto, y sin duda alguna, iremos retomando en este podcast poco a poco. No vamos a contarles toda la Guerra Mundial en un episodio porque, pues no, pasaron demasiadas cosas. A ver, examen. Cuando ya hemos terminado toda la Guerra Mundial, van a ser como 10 episodios, les vamos a hacer examen. En por ahora, vamos a hablar de una de las tantas historias curiosas que se desarrollan durante dicho conflicto, en el cual el sabotaje, la traición y la política demuestran ser tan importantes para la guerra como lo son las armas y los proyectiles. Hoy hablaremos, pues, del caso llamado Operación Pastorius, mejor conocido como el caso de los saboteadores nazis. ¿Has escuchado algo de eso? No me suena por nada. Va que va, qué bueno. Por fin te voy a contar una historia que no conoces. El 1 de septiembre, Andrés, de 1939, se inició la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Estados Unidos al inicio de la guerra había permanecido completamente neutral, y fue hasta que los japoneses atacaron Pearl Harbor, cuando ahora sí Estados Unidos se sumó, y el 7 de diciembre de 1941 le declaró la guerra a Japón. Es cierto, el 8 de diciembre de 1941. Para el 11, o sea, 3 días después, Alemania e Italia le declararon la guerra también a Estados Unidos. Durante los primeros meses de la guerra, lo único que realmente hacía Estados Unidos para involucrarse en la guerra mundial era oponerse a la maquinaria nazi mediante la producción industrial. Estados Unidos fabricaba equipo y suministros y se lo proporcionaba pues a los aliados. Les daba armas, equipo, balas, etcétera, ¿no? Municiones era la palabra, gracias. Ese esfuerzo industrial fue lo suficientemente fuerte como para generar frustración en la Alemania nazi.
Y dicen que fue el propio alto mando nazi, o sea, por todos conocido Adolfo Hitler, quien dio la orden de montar un esfuerzo serio para reducir la producción de armas de los Estados Unidos y evitar su contribución a la guerra. La inteligencia alemana se decidió por el sabotaje como el medio más eficaz para disminuir la participación estadounidense en la guerra mundial. Y encargó el proyecto a un teniente llamado Walter Kappe, que era junto al Abwehr II. El Abwehr II es básicamente el servicio de inteligencia alemana en su segunda categoría, que se encargaba del sabotaje. Digamos que el Abwehr I era el servicio de espionaje, Abwehr II era el de sabotaje y Abwehr III era el de contraespionaje. ¿Sí? Este señor había pasado algunos años en los Estados Unidos antes de la guerra y se había concentrado sus esfuerzos para hacerle propaganda a los alemanes que vivían en Estados Unidos, así como otros estadounidenses que eran de ascendencia alemana para que apoyaran al partido nazi. Todo esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ya durante ella también se había encargado de mantener el contacto con los alemanes que estaban fuera del país, pero sobre todo con los alemanes que habían regresado a Alemania desde los Estados Unidos. ¿Por qué seguía en contactos con ellos? Pues porque pensaba que algún día le iban a ser útiles, ¿no? Por conocer cómo funcionaba la sociedad estadounidense, pero siendo alemanes podían servir al régimen nazi. El propósito del sabotaje que tenía planeado Alemania era asestar un gran golpe con violencia en el territorio norteamericano, mediante la destrucción de su capacidad para producir equipos y suministros vitales, así como de su capacidad para transportarlos al campo de batalla. Básicamente querían dañar fábricas y todo este tema, ¿no? Walter Kappe fue elegido para preparar candidatos para el intento de sabotaje, para lo cual escogió a 10 hombres que hablaban bien el inglés y que habían pasado un tiempo en los Estados Unidos. 8 de ellos pasaron el filtro, uno no lo pasó y otro se enfermó de gonorrea, puedo recordar. La cosa es que solo 8 pasaron, no, de verdad, o de algo así, una ETS. Total que 8 pasaron el corte para ingresar a la capacitación final. Los 8 hombres tenían entre 22 y 39 años y fueron divididos en 2 equipos de 4 personas. Uno encabezado por George Dash y otro por Edward Kerling. Este nombre, George Dash, es el que hay que aprendernos, porque es el que vamos a mencionar muchísimo a lo largo del caso. Exacto. Kappe instaló una escuela de sabotaje en una granja cerca de Brandenburgo, que era un pequeño pueblo cerca de Berlín. Estaba al oeste de Berlín, de hecho. La propiedad incluía una casa principal, un invernadero, un gimnasio, 2 campos de tiro y un garage que se dividía en 2 habitaciones. Las 2 habitaciones fueron utilizadas, una como salón de clases y la otra como un laboratorio. Los aprendices no sabían la misión que se les iba a encomendar hasta que ya estaban adentro de la escuela de sabotaje. Ya cuando estaban ahí, se les dijo que se les iba a capacitar durante 3 semanas para que pudieran emprender la misión de sabotaje en los Estados Unidos. Los hombres comenzaban cada mañana con ejercicios de calistenia y luego asistían a sesiones de 3 horas donde se les instruía en química, artefactos incendiarios, dispositivos explosivos, dispositivos de cronometraje, escritura secreta y ocultación de la identidad para mezclarse en el trasfondo estadounidense. O sea, los estaban capacitando chido. Por la tarde estos hombres, Andrés, trabajaban su inglés porque ya hablaban inglés, pero había que mejorarlo. Y asistían a conferencias en las cuales les hablaban sobre objetivos de sabotaje americanos, en los que se incluían ferrocarriles, represas y sitios industriales. Se eligieron nombres falsos para sí mismos y se crearon historias personales falsas. De hecho, se llamaban Tokio, Berlín. Se pusieron nombres falsos. También se les instruyó sobre sus vidas ficticias. Y como, todos los hombres, los 8, ya habían vivido en Estados Unidos. Entonces, inventarles una vida no era tan complicado, ya que solo necesitaban una historia creíble y documentos que probaran, entre comillas, que nunca se habían regresado a Alemania, sino que habían seguido viviendo en Estados Unidos. Cada hombre fue provisto de documentos falsificados con los cuales intentaban confirmar que habían vivido en América todo el tiempo. Posteriormente, los saboteadores fueron llevados a plantas de aluminio y magnesio
ferrocarriles, canales, esclusas y otras instalaciones para familiarizarlos con su uso y con los puntos débiles. Querían enseñarles exactamente lo que tenían que destruir ya que llegaran a Estados Unidos. Se utilizaron mapas para ubicar los objetivos estadounidenses y los lugares donde los ferrocarriles podían ser desactivados de manera más efectiva, las principales plantas de aluminio y magnesio y los canales, así como las vías fluviales más importantes. Todas las instrucciones que se les daban, Andrés, tenían que memorizarlas, porque las notas que les daban tenían que ser destruidas luego. No podía quedar ninguna evidencia. Al final del programa, a cada equipo se le asignó un conjunto de objetivos. El equipo dirigido por Dash debía dinamitar plantas de aluminio en Tennessee, en St. Louis y en Nueva York, así como una planta de criolita en Filadelfia. Por su parte, el equipo de Kerling se centraría principalmente en los ferrocarriles, incluyendo la estación de Newark y la de Hellgate Bridge, en Nueva York también. Después de recibir 10 días para despedirse de sus familias, sabe buen pedo todavía, ¿no? Vayan 10 días a cotorrear con su familia antes de irse de espías. Los hombres regresaron a la escuela para recibir las instrucciones finales escritas con tinta secreta. Esta tinta invisible, ¿no? Luego los hombres regresaron a Berlín durante 3 días de recorridos, en los cuales otra vez los llevaron a estas plantas de aluminio y se les dieron los últimos tips, casi de cómo golpear y cómo dañar sobre todo las fuentes de energía que mantenían estas fábricas. A los hombres se les dio dinero estadounidense e iniciaron su trayecto. Viajaron primero a París y luego a la costa francesa, donde abordaron unos submarinos. De hecho, sí me está preguntando, Paco, ¿cómo es que llegaron a Estados Unidos y si les habían fabricado los papeles falsos y todo ese rollo? ¿Cómo entra? Sí, pues lo que pasa es que los papeles falsos eran para fingir que nunca se habían regresado, pero ellos ya habían ido a Estados Unidos legalmente desde antes. Y sí, pues se fueron en submarino. Bien a gusto, ¿no? Ahí viendo las ballenas pasar. Güey, pues eran antes de 1950, yo no sé qué tan cómodos eran esos submarinos. Ni ventanas sabiendo tener que tener. Ya sé. Y quién sabe cómo están ahorita, tampoco he visto uno que yo sepa. Sí, no, y pues ni cómodo de abrir la ventana, ¿te imaginas? Tantito ahí. El 26 de mayo del 42, el primer grupo de 4 saboteadores salió en submarino de la base Alemania en Lorient, Francia. Y el 28 de mayo, el siguiente grupo de 4 partió desde la misma base. Cada uno estaba destinado a aterrizar en puntos de la costa atlántica, con los cuales los jefes de cada equipo ya estaban familiarizados, o sea, donde habían vivido básicamente. Los 4 hombres encabezados por George Dash, de 39 años, aterrizaron. ¿Se le llama aterrizar? ¿Qué pensan en aterrizar? Pues no sé si aterrizaron o desembarcaron. La cosa es que llegaron a una playa llamada Amagansett, esto en Long Island, Nueva York, alrededor de las 12:10 de la mañana del 13 de junio de 1942. Junto a Dash estaban Peter Burger, de ese nombre suena de broma, que tenía 36 años. La cangreburger. Heinrich Hahn, de 35 años, y Richard Kirin, de 34 años. Apenas habían enterrado su equipo y uniformes cuando vieron a través de una espesa niebla que venía un hombre que caminaba hacia ellos. El hombre resultó ser un guardacostas llamado John Cullen. Era un vampiro que... se apellidaba nomás así, John Cullen. Si los alemanes hubieran seguido las instrucciones que les dieran, lo que tenían que hacer era pues a golpearlo, ¿sabes? Derribar al tipo y hacer lo que tuvieran que hacer para poder seguir con su misión. Pero no hicieron eso. Al tipo George Dash se le ocurrió decirle al guardacostas que eran pescadores que se habían perdido y que cuando amaneciera se iban a ir. Pero esa historia era muy, muy sospechosa porque no había un barco, no estaban vestidos como pescadores, no había nada que demostrara eso. Entonces el guardacostas les dijo, no, pues vámonos a la delegación de todas maneras, porque para que allá declaren lo que me acaban de decir. A lo cual Dash le respondió que no quisiera matarlo, le dijo, mejor ya vete, no quiero matarte, y le aventó un bafajo de dinero con $260. El guardacostas no iba armado, y pues eran 4 hombres, entonces decidió aceptar el dinero y se fue. Pero cuando ya no lo podían ver, el tipo salió corriendo y llegó a la delegación
y pues les dijo a sus superiores lo que había pasado. Pero pues cuando regresó la guarda costera ahí a Long Island a revisar, ya no había nada. Y lo que dedujeron fue que ya se habían logrado llegar a la estación del tren para irse a Nueva York. Y en efecto, a las 9 de la mañana de ese mismo día, los saboteadores llegaron a Manhattan. Sí habían llegado a la estación del tren y sí se fueron. Y ya llegando a Manhattan se dividieron en dos parejas que se registraron en el Hotel Governor Clinton y en el Hotel Martinique. Mientras tanto, la Guardia Costera informó al FBI de lo que había sucedido. Y les dijo que 4 alemanes habían desembarcado cerca de Amagansett y los agentes del FBI acudieron a Long Island a revisar y a preguntarle a la gente, sobre todo a gente que ellos sospechaban que apoyaban pues a los nazis. Empezaron a preguntarles por estos 4 alemanes, pero nadie había visto nada y nadie sabía nada. Entonces, la verdad es que a la única conclusión que llegaron fue de nuevo la misma, de que habían llegado a la estación del tren y pues que ya no los iban a hallar, porque en Nueva York para hallar a 4 personas imposible. Esa noche, durante la cena, ya en su hotel, Dash y Burger comenzaron a compartir su fuerte odio por el gobierno nazi y su plan de no llevar a cabo las instrucciones de cometer sabotaje que se les habían asignado. Cada uno tenía diferentes razones. Dash había vivido en los Estados Unidos durante 17 años, desde 1922 hasta 1939. Había tenido diversos trabajos como cocinero, camarero, vendedor, etc. Pero también había pasado un año en Hawái en el cuerpo de aviación. Mucho tiempo después, Andrés, ya que todo el caso terminó, Dash escribió un libro en el cual él explica que él se sentía estadounidense y que se sentía orgulloso de ser estadounidense y que esa era su razón para decir que no iba a obedecer a los nazis y que no iba a sabotear a nadie. Burger, por su parte, era un ex-nazi, él sí había sido nazi. Participó en el Beer Hall Putsch, que básicamente fue un intento de golpe de Estado que hubo en 1923 y del que no te voy a dar muchos detalles porque después lo vamos a retomar en otro episodio. De los 10 que vamos a hablar. De los 10 11 que vamos a hablar, uno va a ser el del Beer Hall Putsch. No lo investiguen, nosotros lo hicimos. Burger dejó Alemania en 1927 y trabajó como fabricante de herramientas en el Medio Oeste, y después Andrés se unió nada más y nada menos que a la Guardia Nacional en Wisconsin, en Estados Unidos. No, en la de Estados Unidos. Y se convirtió en ciudadano estadounidense en 1933. Así que él tampoco quería cumplir pues con el sabotaje. De hecho, él se regresó a Alemania poco después de obtener la ciudadanía estadounidense y allá fue acusado de falsificación de documentos y pasó 17 meses en prisión por culpa de la Gestapo, de la policía secreta de la Alemania nazi. Y él dice que nunca perdonó a la Alemania nazi, sobre todo porque presionaban tanto a su esposa para que les diera información, que dice él, le provocaron un aborto, de tanto que la presionaban, tanto estrés, etc. Y dice que por esa causa odiaba a la Gestapo más que a nadie en el mundo. Fue entonces cuando Dash le dijo a Burger pues que si odiaban el nazismo y nunca habían tenido la intención de cumplir con las órdenes de sabotaje, lo mejor que podían hacer era decirle al FBI lo que estaban haciendo, la Operación Pastorius. Dash, de hecho, le dijo a Burger que solo había 2 opciones. Le dijo, o me apoyas y le decimos al FBI lo que está pasando, o yo les digo solo y te vas a la cárcel con los demás. Entonces Burger le respondió que no, pues que él también lo apoyaba para ir con el FBI y que estaría contento de traicionar a los demás, que no le importaba. Qué buenos compas. Saboteadores del... Ándale, sabotearon a los saboteadores. Ese mismo día, es decir, el 14 de junio de 1942, Dash llamó por teléfono a las oficinas del FBI en Nueva York. Se identificó como Franz Daniel Pastorius y le dijo a la gente que lo atendió que tenía información vital de Alemania que solo le daría a Edgar Hoover en persona. Edgar Hoover era en ese tiempo el director del FBI. Sin embargo, el agente que atendió la llamada pensó que se trataba de una llamada de broma, porque les habían hecho varias desde que se hicieron anuncios en radio y periódico de los 4 alemanes que habían desembarcado. Ya ves que sí había llegado el FBI y todo. Sí.
pues se les estaban haciendo llamadas de broma, y no le creyeron a Dash. El 17 de junio de 1942, o sea, como 3 días después, el otro grupo de saboteadores por fin llegó también a Pontevedra Beach, en Florida, un poco al sur de Jacksonville. El líder era Edward John Kerling, de 33 años, y lo acompañaban Werner Hill, de 35 años, Hermann Otto Neubauer, de 32 años, y Herbert Hans Haupt, de 22 años, era el más morrillo. 22 años y ya era un saboteador nazi. Ambos equipos desembarcaron vistiendo uniformes alemanes completo. ¿Por qué traían el uniforme militar? Suena tonto, ¿no? ¿Por qué te irías vestido de militar? Pues te van a agarrar. Pero justo esa era la idea, güey, que si los capturaran, al estar vestidos de militares, los iban a tomar como prisioneros de guerra. Y ser prisionero de guerra los obligaba a cuidarlos, como quien dice. En cambio, si los agarraban vestidos de civiles, los iban a acusar de espionaje y los iban a matar, porque era la pena que meritaba el espionaje. Entonces, por eso te digo, llegaron vestidos. Inteligente. Sí, la neta. Rápidamente se deshicieron de los uniformes y los enterraron junto al material de sabotaje que traían. Obviamente después lo iban a desenterrar para usarlo, ¿no? El grupo de Florida se dirigió a Jacksonville y luego en tren a Cincinnati, donde se separaron también. 2 se fueron a Chicago y 2 se fueron a Nueva York. En los días previos a la llegada de este segundo grupo de saboteadores, la Guardia Costera ya había hecho algunos descubrimientos en Long Island. Encontraron el paquete de cigarrillos que había desechado Burger y descubrieron las cajas enterradas en la arena. Cuando abrieron las cajas en la estación de policía, encontraron detonadores y mecanismos de bombas de tiempo, detonadores regulares, una gorra con una esvástica, uniformes y otros materiales incriminatorios. La tarde del 18 de junio, John Dash abordó un tren en la estación de Pensilvania y se dirigió a Washington, D.C., donde planeaba contarle toda la historia, ahora sí personalmente, al director del FBI, Edgar Hoover. Cuando llegó a Washington nuevamente, llamó al FBI, esta vez identificándose como Josh Davis, y les explicó que era un líder de un grupo de saboteadores y que tenía información importante. Otra vez no le creyeron. A la mañana siguiente, Dash llamó nuevamente y esta vez les dijo que se ubicaba en un hotel de Washington, y ahora sí el agente que lo atendió le dijo que iban a mandar a alguien a revisarlo y en su caso trasladarlo al Departamento de Justicia para que contara su historia. El agente que mandaron se llamaba Duane Traynor y luego declaró que inicialmente encontraba difícil creerle la historia que Dash le estaba contando, pero que comenzó a pensar que era real cuando éste abrió un maletín y le mostró $82,550 en billetes de 50, por lo cual detuvieron a Dash y finalmente comenzaron ahora sí a interrogar. El tipo casi rogó porque lo detuvieran. Sí. Ojalá si fueran todos los delincuentes. Durante los días siguientes, Dash fue interrogado minuciosamente y con él proporcionando pues toda la información básicamente que el FBI podía pedir. La captura de los otros saboteadores no duró mucho tiempo. Dash le dio a los agentes el número de habitación de Burger en su hotel de Nueva York y luego Burger les dijo a su vez dónde encontrar a Kirin y a Hank. O sea, con eso los 4 que llegaron primero a Long Island ya habían sido detenidos. Pero Kirin y Hank no querían... No, ellos se supone ellos seguían el camino de... Exacto. Hasta este momento y con toda la información oficial, parece todo indicar que ellos sí iban a seguir con la labor del sabotaje. Los 3 que faltaban fueron detenidos en Nueva York entre el 20 y 21 de junio. Todos ellos del primer grupo, de Long Island. Dash también le contó al FBI sobre el otro grupo de saboteadores, del cual el FBI no tenía ni la más remota idea de que existía hasta ese momento. Solamente eran conscientes de los primeros 4. Pues aquellos tuvieron suerte, ¿no? Que llegaron con uniforme, pero nadie los vio. Nadie los vio exactamente. Y aunque Dash no conocía la ubicación exacta de los otros 4 que habían llegado a Florida, sí sabía otros datos. Les dio al FBI sus identidades, algunas posibles ubicaciones y otros datos que facilitaron su captura. Del grupo de Florida, Kerling y Thiel, o sea el jefe y otro, fueron arrestados en la ciudad de Nueva York el 23 y 25 de junio, y Neubauer y Haupt, o sea el más joven y otros, fueron arrestados en Chicago el 27 de junio. Como resultado,
de esto, en menos de 2 semanas después de haber llegado a los Estados Unidos, todos los miembros del grupo de saboteadores alemanes estaban bajo custodia y ninguno había llevado a cabo ni un solo acto de sabotaje. Hasta se salvaron, ¿no? Eso. Hasta eso. Qué suerte tuvieron ¿Quién? los estadounidenses. La magnitud de la expectación que tenían los nazis de esta operación secreta, digamos, es evidente si consideramos que además de la gran cantidad de material que llevaban los saboteadores, se les habían dado $175,200 para que compraran más armas, más explosivos y pues para sus gastos mientras pues hacían sus actividades de sabotaje. Pero tras la detención, el FBI recuperó un total de $174,588. O sea, el único logro positivo de los 8 saboteadores entrenados durante 2 semanas fue gastarse $612 en ropa, comida, alojamiento y viajes, así como los $260 que le dieron de soborno a Cullen, el de la Guardia Costera, al vampiro. Yo soy Team Jacob. Pues tú eres Jacob, güey. Tras el arresto de los sabotadores, el FBI entregó información a la prensa sobre los equipos de sabotaje alemanes por primera vez. Anunciaron, como todo gobierno, que habían aplastado el potencial riesgo de espionaje alemán y una red de saboteadores. Exacto. Por supuesto que nunca mencionaron que Daesh había proporcionado una confesión voluntaria y que eso condujo al arresto de los conspiradores. Todos los gobiernos son así, ¿te suena? Sí, suena bastante. En cambio, más bien dieron a entender, Andrés, que el trabajo tenaz del FBI fue lo que permitió identificar a los espías y que condujo a su arresto. Cuando el FBI finalmente publicó un informe detallado de los eventos de la Operación Pastorius meses más tarde, no hizo mención alguna de la confesión de Daesh. De verdad se atribuían ellos mismos la captura. Y cuando Daesh se echó la culpa solito, ¿no? Y quería ir, Les robó. Por favor. O sea, les llamó 4 veces para que los pudieran detener. Poco después del arresto final, los 8 hombres fueron acusados de espionaje contra los Estados Unidos. Esto fue una sorpresa particularmente desagradable para George Daesh, porque él claramente pensaba que su rendición y confesión le hacía merecedor de aplausos y no de una sentencia por violar las leyes de la guerra, lo cual en Estados Unidos es causa de pena de muerte, dicho sea de paso. A pesar de que era perfectamente viable juzgar a los saboteadores en un juzgado del Foro Civil, las autoridades estadounidenses decidieron llevarlo a cabo en una corte militar. Un juicio por comisión militar tendría varias ventajas para el FBI y para el gobierno de los Estados Unidos. Primero que nada, el procedimiento podría mantenerse en gran parte en secreto. Edgar Hoover y el FBI ya habían estado disfrutando de la gloria pública por haber arrestado a los saboteadores y preferían que el público no supiera la verdad, que los arrestos rápidos se debieron casi en su totalidad a la información proporcionada voluntariamente por uno de los saboteadores. En un tribunal civil, Andrés, era casi seguro que John Daesh iba a declarar que él le habló al FBI, que él se entregó y que él dio la información que llevó a la detención de todos, y el FBI no quería que eso sucediera. Además, el gobierno estadounidense consideró que era mejor que el pueblo no se diera cuenta de lo fácil que llegaron 2 submarinos hasta Estados Unidos sin que el gobierno se diera cuenta. En segundo lugar, una comisión militar probablemente produciría condenas rápidas y sentencias severas. El mayor general Myron Kramer, juez abogado general del ejército, estaba preocupado de que los cargos de sabotaje en un tribunal civil no se mantuvieran. Y es que tomemos en cuenta, Andrés, de que ninguno hizo ningún acto de sabotaje a final de cuentas. O sea, no hicieron nada más que llegar. Y ellos pensaban que el hecho de que hubieran llegado hasta Estados Unidos tampoco era seguro como que alcanzaran siquiera en grado de tentativa. ¿Sabes? De que intentaron sabotear. No era seguro que lograran la sentencia y por eso no querían llevarlo al tribunal civil. Lo que sí era casi seguro era que iba a haber una sentencia por violar las leyes migratorias y de aduana, pero esa era una sentencia como de 2 años y a Estados Unidos no le convenía, entonces ya de todas las maneras posibles intentaron que fuera en una corte militar.
De hecho, el presidente de ese tiempo, el presidente Roosevelt, ya había dicho a sus asesores que consideraba que la pena de muerte para este caso era casi obligatoria. Entonces, digamos que el gobierno estaba predispuesto, ¿no?, a lo que iba a suceder. En ese contexto, el 2 de julio de 1942, el presidente Roosevelt emitió una proclama creando un tribunal militar especial para juzgar a los saboteadores. El tribunal estaría integrado por 7 oficiales militares y la comisión estaría facultada para establecer sus propias reglas de procedimiento. Y la orden establecía también que las condenas podían sostenerse por 2/3 de los votos y que no se podía apelar las decisiones de la comisión. La autoridad de revisión final recaería en el propio presidente, o sea, el que había pedido la pena de muerte. El fiscal general Francis Biddle y el juez general Kramer fueron los elegidos para llevar a cabo el enjuiciamiento. Se nombró a 3 oficiales militares como abogados defensores, uno específicamente para George Dash y los otros 2 para representar a los otros 7 acusados. El 7 de julio, el tribunal adoptó una norma adicional que hizo que fuera legal que los procedimientos fueran secretos. Una declaración emitida por el equipo de fiscalía explicaba que no estaban dispuestos a darles información a sus enemigos de la guerra, por lo cual los juicios iban a ser secretos. Cada día del juicio el tribunal proporcionaba solamente un breve resumen del caso y solamente un día, durante solo 15 minutos, los periodistas pudieron entrar a la sala, tomar algunas fotos y ver cómo estaban las cosas ahí, y pues no vieron nada raro, ¿no? Cada uno de los 8 acusados fue acusado de 4 delitos, Andrés. El primero, por entrar secreta y encubiertamente a los Estados Unidos, vestidos de civil, contrariamente al derecho de guerra, y con el propósito de cometer actos de sabotaje, espionaje y otros actos hostiles. El segundo delito era comunicarse e informarse entre sí y con los enemigos de Estados Unidos. El tercer delito es que fueron encontrados acechando o actuando como espías vestidos de civil en o cerca de fortificaciones, puestos y campamentos del ejército de Estados Unidos, ojo, y otros lugares. Así es la acusación. Finalmente, el cuarto delito fue planear y conspirar entre sí y con el Reich alemán para cometer cada uno de los delitos especificados en los 3 primeros años. Ya quisiera leer el tipo penal de esos delitos. Sí, o sea, el juicio apenas había comenzado, Andrés, cuando el abogado defensor, el coronel Kenneth Royal, argumentó que la orden presidencial que establecía el tribunal militar era inválida e inconstitucional, y sostuvo que el Tribunal Federal de Distrito en Washington estaba abierto y funcionando, por lo cual ahí se tenía que llevar a cabo el juicio. Por su parte, el procurador general Biddle le respondió que le consternaba que un general se atreviera a cuestionar una orden firmada por su comandante en jefe, o sea, por el presidente de los Estados Unidos. Royal, el defensor, sugirió que una corte militar no se iba a atrever a declarar inocentes a los saboteadores, aun que fuera necesario por no haber demostrado que cometieron un delito. Aún así, pues se fueron a juicio. El juicio tuvo tanto tedio como drama, la neta estuvo medio de hueva, como quien dice. Al principio del juicio, el abogado defensor de George Dash, que se llamaba Carl Ristine, insistió en leer un expediente con una declaración en inglés de 254 páginas a espacio sencillo que había declarado George Dash. El ejercicio fue aburrido y lento. Tardó casi 2 días nada más en leer la declaración, y esto molestó tanto al fiscal Biddle que se negó a estar en la sala, ni siquiera escuchó la lectura. Se vas a aventar 2 días leyendo, ahí te guacho, le dijo. Y no escuchó, se salió. Lo que sí fue más convincente fue el testimonio personal de cada uno de los 8 acusados. Dash y Burger declararon cada uno que nunca tuvieron la intención de cometer sabotaje. Más bien, dijeron, pasaron por la escuela de sabotaje con la esperanza de poder salir de Alemania y encontrar refugio en los Estados Unidos. Burger expresó su deseo de manera clara y sencilla. Él dijo que él lo que quería era salir y desquitarse de los nazis. Contrastaba, sin embargo, Andrés, con estos testimonios un hecho muy claro. Estos hombres ya habían vivido en Estados Unidos y fueron ellos los que decidieron regresarse a Alemania, incluso con todas las implicaciones logísticas
que esto representaba. Entonces sonaba muy raro. ¿Cómo que te querías escapar de Alemania, güey? Si tú te regresaste, pues era lo que decían los abogados. Varios acusados declararon también, o sea, los demás, los que sí iban a seguir según el sabotaje, declararon que ellos fueron también a la escuela de sabotaje solo para evitar represalias a familiares y amigos, ya que esto había podido llegar a suceder si ellos se negaban a participar. Algunos acusados admitieron que durante su preparación sí tenían la intención de llevar a cabo sus instrucciones de sabotaje en Estados Unidos, pero que cambiaron de opinión en cuanto llegaron a América. Los acusados, Kerlin y Thiel, declararon que los agentes del FBI los habían sometido a bofetadas y tirones de los pelos durante los interrogatorios. Los agentes del FBI, por supuesto, negaron los cargos, pero sí reconocieron que los habían interrogado duramente. Esa fue la palabra que utilizaron. Al cerrar la acusación, el juez Myron Kramer dijo que la comisión necesitaba enviar un mensaje claro a los enemigos de Estados Unidos, de que esos intentos de sabotaje serían tratados con dureza, y argumentó que la idea de que un sofisticado, ay Dios, ¿cómo se dice esa palabra? De que un sofisticado general alemán hubiera enviado a 8 imbéciles como yo, que no sé decir sofisticado, no tenía ningún sentido, que era absurdo, y que si los sabotadores se habían arrepentido, eso fue porque les dio miedo que los capturaran ya que habían llegado a Estados Unidos. O sea, básicamente, déjate lo explico porque mis trabadas hacen que eso sonara muy mal. Sofisticado. Lo que decía el juez era que estos tipos se arrepintieron llegando, sí, a lo mejor sí se arrepintieron, dijo el juez, pero se arrepintieron porque pues les dio miedo que los agarráramos, no porque no pensaran dañar a los Estados Unidos. Y decía él que los tenían que castigar severamente para que sus enemigos militares se dieran cuenta de que así con esa dureza iban a castigar a todos los que intentaran sabotear a los Estados Unidos. En su argumento final del 31 de julio, Royal, que era el mejor defensor que traían los saboteadores, le recordó al tribunal que tenían que encontrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, y que debían recordar que el precedente que establecieran en ese caso podría ser usado más tarde por sus enemigos en contra de sus propios militares en el extranjero, porque pues allá también agarran a estadounidenses, ¿no? Y Royal dijo que la evidencia de que cualquiera de los acusados cometió algún crimen era patéticamente escasa. Dijo a la comisión que incluso si los declararan culpables, la pena de muerte sería un castigo demasiado excesivo. El 3 de agosto, luego de 2 días de deliberaciones, el tribunal anunció su veredicto. Los 8 hombres acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte. El presidente Roosevelt se reunió con Edgar Hoover y con Kramer, y así como con otros militares, al día siguiente, para discutir, entre otras cosas, la forma en la que iban a ser ejecutados. No sabían si iban a ser fusilados, ahorcados o electrocutados. Pero al final del día se eligió electrocutar a los sentenciados. Roosevelt, Biddle y Kramer también hablaron sobre si dos de los hombres condenados, Dash y Burger, deberían recibir la conmutación de la sentencia, o sea, cambiarles la condena, pues porque ellos ayudaron a la detención, ¿no? Se tomó la decisión, sí, de conmutar las sentencias de ambos, por lo cual Dash, en lugar de la pena de muerte, recibió una sentencia de 30 años de prisión y Burger de cadena perpetua. Y esto era en agradecimiento a la asistencia que otorgaron para la aprehensión y condena de los demás saboteadores. Si como tú dices, no, pues gracias. Se razonó que salvar las vidas de Dash y Burger podría alentar a otros saboteadores a también traicionar a sus amigos, a sus colaboradores, vamos a decir. Y por eso les perdonaron la vida, para pues que si había más, se dieran cuenta que se podían salvar si ellos declaraban en contra de sus propios compañeros. El 8 de agosto, durante 3 horas, uno tras otro, los saboteadores condenados tomaron asiento en la silla eléctrica, y 3 días después fueron enterrados en cajas de pino en Porterfield's Blue Pines. Después de las ejecuciones, hubo más juicios en contra de gente que estuvo acusada de ayudar
a los sabotadores del grupo Pastorius. Fueron sentenciados el padre, la tía y el tío de Herbert Haupt, el que tenía 22 años, porque ellos vivían en Chicago y supuestamente cometieron actos de traición al ayudar a su familiar a realizar esta operación. Y también fueron condenados los padres de Wolfgang Wergin, se llama. Este era un amigo de este muchacho también de 22 años, que también fue acusado de ayudar a los sabotadores. No encontré información pública de qué forma los ayudaron según, pero en teoría los ayudaron y todos ellos fueron declarados culpables. Los hombres fueron condenados a muerte y las mujeres a 25 años de prisión. Sin embargo, sus sentencias sí fueron apelables y en la apelación los veredictos contra las mujeres fueron revocados, fueron declaradas inocentes y las condenas con los hombres se conmutaron para que fueran años de prisión y no pena de muerte. En Nueva York, además, varias personas adicionales fueron juzgadas por ayudar a Dash y a su equipo, y les impusieron a todos ellos largas penas de prisión, aunque casi todas se redujeron después en la apelación, pero de todas maneras fueron a la cárcel. El interrogatorio de posguerra del personal alemán y el examen de los registros nazis confirmaron que nunca se volvió a intentar un acto de sabotaje en contra de los Estados Unidos, aunque a finales de 1944 dos personas llamadas William Curtis y Eric Gimpe fueron también desembarcados en Estados Unidos, pero como espías, no como saboteadores. Aún así, estos tipos también fueron detenidos antes de lograr cualquier cosa. Esto es lo que dice el FBI, ¿sabes? O sea, yo creo que ellos no admitirían si hubo más casos, pero la información oficial en la página del FBI dice que nunca más nadie intentó el sabotaje. No, y por lo visto tampoco admitirían si antes de hacer el sabotaje se declaran y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerlo. Sí, exacto. Ellos a fuerzas quieren un culpable. Así es. Pues toma en cuenta que era guerra, entonces es raro. Yo no sé qué decisión hubiera sido la correcta, pero sí creo que, a ver, no que apoyo, pero sí que entiendo la lógica que utilizaron. Pues me vienen a sabotear, no los voy a perdonar nada más porque al último me dicen que siempre no. De todas maneras, se supone que venían a sabotear, se supone que iban a hacer ataques, que iban a destruir líneas de ferrocarril, empresas de energía, etcétera. Entonces, es una decisión difícil y pues es tiempo de guerra, entonces mientras no violen el derecho de guerra, en teoría, pues está bien. Se les permite. Exacto. En abril de 1948, además, el presidente Truman concedió el indulto ejecutivo a Dash y a Burger, con la condición de que serían deportados. Fueron transportados a la zona americana en Alemania y las partes no ejecutadas de su sentencia fueron suspendidas, pero con la condición de que iban a vivir y trabajar y cualquier otra actividad política que realizaran tenía que ser con permiso de los Estados Unidos. Aunque el FBI investigó muchas denuncias de sabotaje durante y después de la Segunda Guerra Mundial, no se encontró ni un solo caso de sabotaje que fuera provocado por un enemigo. Todos los actos que hubo que podrían considerarse sabotaje, más bien eran actos de vandalismo o travesuras de algún niño o gente que quería ver qué pasaba, etcétera, ¿no? Pero según el FBI, no hubo ataques de otro país durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Dash y Burger regresaron a Alemania el 27 de junio, no fueron recibidos bien, pues eran considerados traidores, exactamente, y ya que pues habían traicionado a sus camaradas, o sea, sí eran traidores, ¿no? De hecho. Traicionó a la patria, Paco. Ya sé. Ernesto Burger terminó muriendo en Alemania en 1975 a la edad de 69 años, o sea, vivió un rato todavía, y George Dash murió en un lugar de Alemania que no puedo pronunciar. Ludwig, no lo puedo pronunciar. En Alemania, murió en 1992 a la edad de 89 años y yo reencarné después. En ese año nací. Con esto, Andrés, el 27 de junio, el jefe de la sección 2 de la web, o sea, el tipo que estaba a cargo de la unidad de sabotaje, dijo que, pues anunció más bien que habían recibido informes de que se había detenido a los sabotadores que habían enviado a los Estados Unidos, por lo cual era claro que la operación Pastorius no solo fue un completo fracaso, sino que además
fue un fracaso también en lo mediático y en lo público, porque la gente comenzó a cuestionar las capacidades de la gente que estaba a cargo de los cuerpos de inteligencia alemana. No me voy a meter en mucho detalle, pero porque no es parte de esta historia. Pero después, mucho tiempo después, resultó que la gente que era jefe de estos cuerpos de inteligencia era un traidor a los nazis. Era alguien que no estaba de acuerdo con el nazismo y se cree que por eso puso como encargado a Daesh. Él nunca le dio instrucciones de traicionarlos ni de entregarse al FBI, pero puso a Daesh a propósito porque sabía que él no comulgaba con las ideas nazis. Dicen que pudo haberlo puesto con la idea de que algo así sucediera. Jamás vamos a saber, hace mucho tiempo, no hay información precisa al respecto, pero lo que sí se sabe es que el mero jefe del cuerpo de inteligencia estaba en contra de los nazis a pesar de trabajar para ellos. Y Andrés, ahora sí que me dejaste hablando solo todo el caso, pero ese fue el caso de los saboteadores nazis en Nueva York. ¿Qué te parece? Es otro caso bastante interesante, ¿no? Y si es cierto, te deja muchas dudas o muchas hipótesis en que te pueden pensar, porque lo último que dijiste, por ejemplo, realmente cuestionas qué tan fiable es el cuerpo de inteligencia de un país. Se supone que pues, está siendo amigo a la patria, ¿no? Igual también el gobierno pues, pone su parte a veces, ¿verdad? Se entiende. Pero sí, como que esas cosas. Es bien raro, güey. O sea, leí un libro completo al respecto. No me acuerdo. Bueno, se llama Operación Pastorius, pero no me acuerdo del autor. Aquí se los voy a poner en la pantalla o en la página de sentencias emblemáticas para los que solo nos escuchan. Y en este libro te habla de cómo la inteligencia alemana una y otra vez y otra vez y otra vez fallaba en todos sus planes de inteligencia. Y todo era porque este tipo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero era el jefe, el chido de inteligencia, no era nazi, pues, y él no quería que funcionara. Y es espectacular como nunca lo cacharon, güey. O sea, el vato cometía error tras error tras error. Y pues Hitler y los otros jefes alemanes decían, bueno, pues este güey la regó, pero la regó porque se equivocó, no porque él me estaba saboteando. Eso es un aspecto bien cabrón. Y el otro, que neta Estados Unidos no reconoció que 2 submarinos alemanes llegaron a sus costas como si nada. Sí. Pudieron haber hecho un desmadre como si nada y no los hubieran detenido, güey, si no se hubieran entregado. Bueno, digo, a ver, los pudieron detener después tal vez porque los cacharon haciendo algún acto de sabotaje, pero antes de eso no. Y además nunca reconocieron, güey, la participación de entrada, si el vato de la Guardia Costera que se hubiera aceptado el soborno y no hubiera ido a acusarlos, nunca jamás se hubieran enterado de esto. Luego aparte, Daesh les llama y creen que es una llamada de broma y no le dan seguimiento, güey. O sea, ya aparece ya aparece el 911 de México. No, güey, o sea, el vato casi robó que lo detuvieran. Todavía lo detienen y ¡zas! Pena de muerte. Digo, después la conmutaron y la fregada, pero eso ya es politiquería, güey. La neta es que la sentencia a los 8 fue de 8 penas de muerte. No, pero también yo creo que ahí es imaginarte qué tan mal está el gobierno, ¿no? Para que, o sea, uno, no te das cuenta de que el mismo te está ahí, te está fregando el equipo, ¿no? Sí. Y 2, pues realmente no te das cuenta, o sea, tiene su punto de vista, digamos, a favor. En cuanto a que realmente el gobierno nazi sí estaba bastante loco, ¿no? En algo. Pero pues eso mismo los lleva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De traicionar a su misma nación. Yo creo que todavía puede pasar en este presente. No, claro, sigue pasando. Pero te digo, güey, nos podemos tirar una hora hablando de esto porque salen más temas y más temas. Y neta, te juro que tan solo leyendo esto de la Operación Pastorius, identifiqué como 6 casos de los que vale la pena hacer un episodio. Y hay sentencia y hay todo. Güey, o sea, no te voy a spoiler. Vamos a hablar de otros episodios más adelante y ya nos vamos porque ya nos alargamos. Sí. Y porque Andrés, este episodio solamente me quiso escuchar. Ustedes, coméntenme algo, no sean gachos para no sentir que hablé solo.
y recomiéndanos un caso que quieran que hablemos, y si no tienen nada que recomendarnos, pues nos vemos en 15 días con un episodio nuevo. Andrés, gracias por acompañarme como siempre. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas que dicen los youtubers, ¿sale? Nos vemos. Sí sirve. Chao. Nosotros.